El juicio de Burgos es uno más de los hitos, ciertamente uno de los hitos más importantes, de una lucha muy larga y una lucha que todavía no ha terminado. La larga lucha del pueblo vasco por recuperar su identidad nacional. Porque una cosa que se tiende a olvidar, o una cosa que se quiere ocultar, es que durante muchos siglos Euskadi, el pueblo vasco, fue un pueblo casi soberano. Tenía unas instituciones propias, las juntas generales, que tenían unas capacidades casi limitadas, las de reclutar sus propios ejércitos, recaudar sus propios impuestos, y el único lazo que estas instituciones tenían con la monarquía castellana era el corregidor. Y un corregidor tan poco importante que cuando presentaba ante las juntas las leyes de la monarquía, estas podían decir, se obedece, pero no se cumplen. Estas instituciones empiezan a ser atacadas por un movimiento que se extiende a principios del siglo XIX por toda Europa occidental, que es el centralismo artificial del único Estado, basado en una única lengua, en unas únicas costumbres y una única cultura. Y en esta apisonadora de pueblos, las estructuras del pueblo vasco empiezan a intentar ser hechas desaparecer. Y la reacción del pueblo vasco, la reacción de las capas populares vascas es violenta y adopta la forma de unas guerras, las guerras carlistas. Pero en estas guerras el único enemigo no es el centralismo español. Hay otro enemigo. Y este enemigo son los incipientes industriales vascos que quieren que desaparezcan las aduanas, que separan a Euskadi del resto de la península y lo abren a Europa para crear sus propias empresas y para que estas empresas sean competitivas. De este modo, el carlismo, por supuesto que no es un movimiento progresista, tiene puestos sus ojos en el pasado, pero desde el punto de vista de un socialista vasco actual, tiene el encanto de ser el primer movimiento que se opone al centralismo español. Terminan las guerras carlistas, desaparecen los fueros, y esta oligarquía vasca tiene ya los caminos abiertos para crear todo este emporio financiero que hoy en día conocemos. El emporio de las siderurgias, de las navieras, de los grandes bancos. Y por supuesto este emporio, ya desde el último tercio del siglo pasado, se basa en el sudor y la sangre de la clase trabajadora. Y obreros que no son solo vascos y que incluso no son en su mayoría vascos. Obreros que proceden de todas las demás regiones del Estado español. Y estos obreros son hacinados en barracones y tienen que comprar los productos de las empresas en cantinas, de modo que apenas les llega con el dinero que les entregan. Y este doble movimiento, por una parte la pérdida de los fueros y por otra parte la opresión de estos trabajadores, va a crear dos respuestas. Por un lado, los herederos de los carlistas, los herederos de los defensores de los fueros, van a hacer surgir el primer nacionalismo vasco consciente. Sabino Arana, el año 1894, afirma que Euskadi es la patria de los vascos. De la otra, en estos centros, en estas grandes concentraciones de la margen izquierda, que allá se pueden divisar, surgen, como en toda Europa, como en todo el mundo industrial, partidos que defienden los intereses de la clase obrera. En un primer momento el Partido Socialista, a partir de la Revolución Rusa de octubre, el Partido Comunista. Pero estos movimientos, que son progresistas, tanto el uno como el otro, son dos caras de una misma moneda que no llegan a unirse. Y así, para los nacionalistas vascos, el socialismo, el marxismo, es un movimiento extraño, foráneo, que no tiene que ver con el pueblo vasco, y así, para los primeros socialistas y los primeros comunistas de la concentración del Bilbao y de Eibar y de Guipúzcoa, el nacionalismo vasco no es sino un heredero de un movimiento integrista, de un movimiento que nada tiene que ver con la clase obrera. Y esta desgraciada división se mantiene hasta la guerra civil. Y en la guerra civil llega un momento en que provisionalmente ambos movimientos se unen. Y el gobierno de Euskadi combate con sus dos ramas, la rama nacionalista y la rama socialista, en contra del fascismo, que es un enemigo y el enemigo más peligroso de ambos. Pero terminada la guerra civil, de nuevo ambos movimientos se disocian. Y se crea un vacío, y en el hueco que crea este vacío surge al principio de modo
muy poco consciente, una organización, Ekin, que va a ser el embrión de toda la futura izquierda abertzale, allá por los años 1953. Ekin se reclama del nacionalismo vasco, pero del nacionalismo puro, y lucha en contra de tres características que asoman en el nacionalismo tradicional en estos años: su alineamiento sobre las posturas americanas en el mundo, su pacifismo y su clericalismo. Y Ekin se va desarrollando, y ya en los años 59-60 surge los nombres, las siglas de una organización que va a hacerse mundialmente conocida, que es Euskadi Askatasuna, ETA. Y esta organización, inspirada por los movimientos de liberación nacional tercermundista, la Revolución Cubana, la Revolución Argelina, la Vietnamita, inspirada también por el pensamiento marxista, sobre todo por vía de los pensamientos marxistas de los pueblos que han realizado luchas de liberación colonial, como por ejemplo el pensamiento de Mao Zedong, y sobre todo inspirada por una realidad muy viva en ese momento, que son las luchas que la clase obrera mantiene en contra del capitalismo en todo el Estado español y también en Euskadi. Esta organización va madurando. Y ya el año 67, en la Quinta Asamblea, declara que la Revolución Vasca no es sino una parte de las revoluciones contra el imperialismo en todo el mundo. Y declara que el protagonista de esta revolución tiene que ser la clase obrera. Y una clase obrera en la que ya no hay racismo alguno, en la que ya no hay distinción ninguna entre trabajadores nativos e inmigrantes. Behin argitu diren buruak ez leilunduko, behin ireki diren begiak ez dira itxiko, behin ireki diren begiak ez dira itxiko. Behin askatu diren mingainak ez dira lotuko, behin askatu diren mingainak ez dira lotuko. Behin urratu den bidea ez da desegingo, behin urratu den bidea ez da desegingo. Nik eta nire lagunak zaitu oinperatuko. Soy un campesino de Atán que hasta los 12 años no sabía más que euskera. Fui al seminario de San Sebastián y empiezo a tomar cierta conciencia de la opresión cultural y a partir de esto de la opresión nacional que sufre el pueblo vasco. Yo soy producto en gran medida de la última guerra, de la guerra del 36. Mi padre fue deportado a Andalucía, a un campo de concentración, y se casó con una andaluza. Yo soy sevillano. Nací en esa ciudad maravillosa, cosmopolita y hermosa, con su cielo azul, que sin duda alguna ha dejado mella en mí, ha dejado mella de humor y de alegría. El clero creo que fue uno de los que primero levantó la voz en contra de la opresión franquista. En concreto yo recuerdo la carta de los 333 curas. Yo fui uno de aquellos firmantes en contra de toda la opresión nacional de Euskadi. Diríamos que era la primera voz que yo levantaba, unido a mis compañeros, en contra de aquella tiranía. Soy el séptimo hijo de una familia de baserritarras que desde pequeño quise estudiar, pero no pude por no tener medios económicos. Y hasta los 18 años estuve trabajando en el caserío. Al cumplir los 18 años pude estudiar y acabé el bachillerato en 2 años. Y más tarde decidí estudiar perito agrícola, marchándome para ello a Iruña. Apaiz egin nintzenean,
Orozkora bialdu ninduten, Bizkaiko herri txiki batera. Eta han, Euskal Gaztediegaz harremanetan hasi nintzen. Lanean herri gaztedi zuen izena eta herri gaztedi hortan. Eta gu geure lan guztia euskeraz eramaten genuen. Da ni haintze konturatu nintzen, euskera barik ez dela posible existitzerik. Ez duela zentzurik burrukan euskadi baten alde egitea euskararik existitzen espada. Horregaitik nik uste dut momentu honetan ere euskeraz egin behar dudala hitz. Ganera konturatute Euskadi jente asko dagoela euskarari importantzia handirik ematen ez diona. Beraz nik uste dut nire bizitza osoan eta momentu honetan ere testigantza euskararen alde eman behar dela. Nire burruka ere hortik joan delako. La educación, puedo decir, que fue totalmente discriminatoria y que estaba terminantemente prohibido hablar en euskera. La formación que nos dieron es de que Franco, José Antonio Primo de Rivera, Onésimo Redondo y otros muchos hombres eran los grandes héroes, y que los hombres de izquierda y nuestros gudaris eran los hombres malos. En ningún momento se nos habló de Euskadi. Euskadi no existía. Y era una situación curiosa que yo creo que hemos vivido todos, o sea, no solo los vascos, sino los españoles, catalanes, etc. Y es el contraste tan enorme que existía entre la escuela, donde había una presencia de la guerra brutal, sobre todo en los años 50, al principio con imágenes de Franco, canciones de guerra de legionarios y de falangistas, brazos en alto, etc. Y que sin embargo en casa se vivía un ambiente en el que se trataba de olvidar la guerra y que cualquier alusión a la guerra pues era como una cosa de mala educación. Fue precisamente a raíz de la tremenda represión que ejercían sobre todo la manifestación vasquista, los frailes del colegio religioso en el que estaba estudiando el bachillerato, cuando me interesé por lo que significaba Euskadi, por la historia del pueblo vasco. Entonces algunos compañeros me iniciaron un poco en toda esta historia, en el trauma que representó para Euskadi la derrota en la guerra del 36, y a raíz de eso tuve enormes deseos de militar en una organización abertzale, y concretamente en ETA. Empecé a sentir que en cuanto al idioma estaba oprimida al encontrarme allí con una maestra que no sabía nada en euskera y no pudiéndonos entender los críos que íbamos a la escuela con la maestra. Es tremendamente importante el que el niño precisamente se desarrolle en su propia lengua y que no ocurra lo que, por ejemplo, nos ha ocurrido a los que nacimos en la posguerra o quizás también anteriormente a la guerra, y es que hemos sido unos analfabetos en nuestro propio idioma. Estaba estudiando maestría industrial, a la vez estaba trabajando en una imprenta en Algorta y estaba con un grupo de SCU, en el que teníamos nuestras formaciones tipo religioso, tipo social. El aspecto llevado sobre, podríamos decir, una ideología cristiana avanzada, sin caer en el catolicismo absurdo, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una razón que es lógica en Euskadi en aquellos momentos, y es la de la represión tan atroz, y la opresión a que está sometido. Entonces esto ya de hecho, en la juventud lleva o posibilita de hecho el entregarse a alguna actividad política y esta desarrollarla a través de alguna organización. Las razones pues van desde ahí, van desde la lucha antirrepresiva, que hoy lo entendemos también como entonces, no hay mucho que explicar, a la opresión, a la lucha contra la opresión nacional y a todo lo que puede suponer, pues más o menos conscientemente, más o menos instintivamente, la lucha de clases por transformar esta puñetera sociedad. Yo entré en ETA no por razones de conocimientos políticos, como se llama hoy, sino más bien por cuestiones viscerales y personales, por rebeldía. La sociedad, yo soy de Zarauz, un pueblo pequeño burgués, odiaba aquella sociedad, sabía lo que no quería, que era aquello, ahora tampoco sabía lo que quería en un principio.
Es que efectivamente la gente no entraba en ETA entonces porque tuviese unas convicciones políticas desarrolladas. Entraba más en ETA efectivamente venía de una tradición abertzale, una tradición nacionalista, estaba a la izquierda, pero esas ideas no estaban desarrolladas. Entraba más en ETA por una reacción puramente visceral, puramente de enfrentamiento con el sistema. Habría que buscarlas quizá en la constatación de que era ETA la única organización que respondía consecuentemente a esa opresión, a ese nivel de represión y de opresión que sufría el pueblo vasco, sobre todo en la época de Franco, ¿no? Entonces, yo recuerdo que al elemento que me captó, o sea, días antes de que me captara, es decir, días antes de que yo supiera que él era militante de ETA, le dije que cuando un elemento recibe una patada en los cojones hay que responderle con una patada en los cojones. A los 17 años, en la fiesta de un pueblo que se llamaba Rechavaleta, en unas fiestas que debían ser unas fiestas populares, podía ver cómo el ayuntamiento ponía música de Manolo Escobar, cómo otros mozos emigrantes con todo derecho podían tocar la guitarra, y pude ver también cómo unos muchachos que conocía de vista, por tocar el chistu, eran conducidos al calabozo de la Guardia Civil. El espectro político en esos momentos en Euskadi era PC por un lado y PNV por otro. El PC no me atraía excesivamente por su reformismo, etc. Y PNV tampoco, por su racismo y por su inoperancia total. Yo primero estuve en el PNV, luego anduve por comisiones obreras, etc. Y existía un sectarismo enorme, muy cerrado a cualquier cosa innovadora, y cada partido político pues en sus capillitas. Y mientras que ETA era algo vivo, que se estaba transformando y que no sabía exactamente qué es lo que era. Entré en Euskadi ETA Askatasuna, ETA, porque era la organización que trabajaba de una forma más eficaz por una Euskadi independiente, socialista, reunificada y euskaldun. La primera oportunidad que tuve de entrar a ETA, pues no la desaproveché. Unos amigos que yo ignoraba que estuviesen dentro de la organización me hablaron para enrolarme en sus filas y así lo hice. Me enrolé porque comprendía que la liberación de este pueblo tan oprimido solo se podía hacer de una manera política. Y si el franquismo no lo permitía por otros medios, había que utilizar la pistola, la bomba, lo que fuera necesario. En esta parroquia entré en contacto con ETA. En esta parroquia empiezo a militar ya políticamente con un grupo concreto. En esta parroquia empiezo a romper moldes tradicionales en mi vida de ideología cristiana sacerdotal, fundamentalmente de antiviolencia, caridad, todas esas ideas las que yo vivía. Entro en contacto con ETA y empiezo un poco a apoyar y a trabajar con un grupo que lleva la lucha armada, que usa la violencia para luchar en contra de la opresión de Euskadi. Horretan egon nintzenean, nire ambientea batez ere gaztedia zen. Eta momentu hartan ETA ere gazteakin hartu emon handietan zegoen. Lan asko egiten zuen gaztedien artean. Eta ni ere gaztediekin lanean emintzelez, biok aurkitzen ginen ambiente berdinean, gaztedien artean. Hay que empezar a usar las iglesias en la lucha contra la tiranía. No tenemos dónde esconder cosas. Yo recuerdo que detrás de esa Virgen, en el retablo, pues hemos escondido más de una vez, más de una cosa, porque era muy difícil escapar de la vigilancia de la policía en caso de que vinieran a registrar nuestras casas. Entonces era el mito de la Revolución Cubana, el mito de la Revolución Argelina, y todavía no se había producido el Mayo francés. Se vivía en Europa pues una ideología, la ideología del neocapitalismo, y sin ninguna perspectiva de cambios inmediatos para la izquierda. Audiagu pobrearen jakitea, lan egin lanean, lan egin tailtzea. Kaleak zehar burdin
burdinezko aurpegi hotzekin, lanean gogori zerdiak opetetan. Kaleak zehar burdinezko aurpegi hotzekin, lanean gogori zerdiak opetetan. Neska baten atzetik, mutil baten atzetik, begietan gozea, zerenan gozea, zerena gordea, gozea, zerena gordea, gozea. Una caída me obligó a escapar de mi domicilio. Entonces, dando un rodeo porque las estaciones estaban ocupadas por la policía, llegué a Bilbao, llegué a la zona industrial de Bilbao, aquí, a Sestao, a la casa de Vicente y Félix, para seguir como liberado los trabajos de ETA. A nuestra casa vino un muchacho de Sestao que, según él nos dijo, ¿verdad? Él primero se había informado, pues sus padres, a ver en Sestao quiénes habían sido antes de la guerra, ¿verdad? O sea, políticos o destacados o algo así por el estilo. Y sus padres no, pues le hablaron de nosotros. Y este muchacho nos vino a nuestra casa y, claro, pues nos pidió ayuda, ¿no? Para la lucha que estaban formando. Yo, verdad, no obstante, yo dije que por mí que sí. Ahora, que tenía que consultar con mi señora. Mi señora, verdad, consulté con ella y con mi mujer. Era también tan luchadora o más que yo, verdad, pues también dijimos que sí los dos. El primer muchacho que vino a mi casa, pues vi en él, pues, noble, cariñoso y luchador. Y como yo también he sido tan luchadora, pues le dije que mi casa estaba abierta para todos ellos. Que yo, la verdad, con tal de tirar a Franco, recogí en mi casa quien sería. Y detrás de aquel, pues ya vinieron más. Claro, en mi casa, pues han venido muchos. Yo sabía que la lucha que empezaba era sacrificio y encima, pues no poderme mover de casa porque tenían que venir los chicos, pero no me importaba, porque el mismo pueblo, en la cosa esa de que el pueblo iba a tener una libertad y que yo, con mi esfuerzo, podía dar esa libertad al pueblo, pues estaba muy contenta y con mucha resignación lo llevaba. Les he llorado cuando el proceso de Burgos, tanto más que sus madres, por el motivo de que yo a esos muchachos les he visto aquí la vida que han llevado. Ha sido una vida que es de admiración. Porque jóvenes como son, se han sacrificado en no ver cine, en no ver bailes, en no ver absolutamente nada, de pasar hambre, privaciones, andar por el monte, venir a mi casa, que bueno, da pena y compasión decirlo. Me han venido llenos de barro, sucios. Y por ese sacrificio tan enorme que hacían, por fuerza mayor les tenías que querer. Sus madres eso no lo han visto. Y a sus madres les pido que quieran mucho a esos hijos, que se lo merecen todo. Una vivencia de las más importantes en toda esta historia para mí fue también la que se originó desde el momento en que decidimos que para romper la cadena de posibles detenciones que iba a haber en Éibar, uno de los responsables de la mesa tenía que escaparse y dejar de vivir en Éibar. Entonces decidimos que fuera yo. Una vez que lo asumí, el siguiente problema era cómo explicárselo a mis padres y llevarlo a efecto. Entonces esto lo decidimos el sábado. El domingo por la noche habíamos decidido que el lunes por la mañana saliera yo hacia Bilbao. Entonces fue el domingo por la noche que les expliqué a mis padres el asunto. Recuerdo que llegué muy tarde a casa, sobre la 1:30 de la madrugada. Estaban durmiendo, mis padres no tenían conocimiento claro de mis actividades. Entonces fue una sorpresa brutal para ellos. Recuerdo que Amá empezó a llorar, me pedía que no me fuese. El padre lo asumió con más calma. Me pidió que le explicara todo, porque estaba en ETA, porque mi padre es un viejo luchador comunista. Porque estaba en ETA, si los de ETA éramos de pensamiento comunista o no. En fin, le tranquilicé diciendo que sí, que efectivamente teníamos un pensamiento de clase, más o menos elaborado, pero que por lo menos nuestra intención era liquidar la sociedad de clases. Entonces que en esto coincidía con él, solo que
que a mí me parecía que para ser revolucionario había que estar en esta organización, en Euskadi. Entonces, poco a poco, sobre las 3, 4 de la madrugada, la madre también empieza a reaccionar. Tenía un montón de materiales en casa que me interesaban quemar. Todas las fotografías en las que pudiese implicar incluso a gente que no tenía nada que ver con ETA, pero fotografías de monte, de la cuadrilla y todo esto, me pareció también conveniente quemar por si acaso. Y nos pasamos toda la noche quemando materiales los 3. Fue la madre, además, la que mejor, ya una vez que había reaccionado, la que mejor funcionó después. Porque lo primero habíamos empezado el padre y yo y se nos atascó todo el quemadero, ¿no? Éramos muy pocos liberados y resulta que llegó el momento de o marcharme a París o también liberarme yo. Y liberarme la primera chica con una pistola era muy duro. Pasé una semana escondida, me contaba muchos cuentos a mí misma convenciéndome de que no estaba preparada, pero resultaba que no me encontraba a gusto en mi pellejo. Y el 4.º día metí la mano hasta el estómago, me vomité todo y dije que me estaba engañando. Y cuando tomé la determinación de quedarme con mis compañeros a vivir bajo las piedras, que no sabes si al día siguiente vas a estar vivo, sentía igual miedo que antes, pero sentí una gran tranquilidad. Pasábamos miedo cantidad de veces, yo personalmente también, pero esto lo superaba porque la necesidad de luchar era superior. Entonces esto es lo que me hacía superar el miedo. Y en ningún momento por el miedo, desde luego, me planteé pues largarme al otro lado o no sé, dejar la lucha, ¿no? Si yo salí de casa a las 6 de la mañana por si acaso, no fuese que ya estuvieran detenidos los otros y viniesen a buscarme, como efectivamente había sido, porque los otros son detenidos justo esa madrugada, a las 5 o 6 de la mañana, y a mi casa empiezan a llegar la policía, me parece que sobre el mediodía o así, cuando yo ya estaba en Bilbao. En Bilbao tomo contacto. El contacto que tengo que tomar, mejor dicho, no funciona. Se me da una dirección a la cual acudo y no responden. Después supe que porque ellos pensaban que yo era un policía. Pensaban, no sé, me vieron pinta extraña. Yo mismo después se descojonaban mucho de mí el resto de los compañeros porque debía llevar una pinta horrorosa. Mi mentalidad en aquel momento de escapar a la policía me llevó a exagerar las cosas y creer que lo mejor era camuflaje. Entonces no se me ocurrió otra cosa para camuflarme que iba vestido con unas zapatillas blancas, de estas de deporte, de tenis, una gabardina y unas gafas de sol. La indumentaria más extraña que podía tirar. Gafas de sol además que compré en Bilbao dentro de esa psicosis de escapar a la poli. Claro, me presento con esa facha y era una mujer, una trabajadora, me presento con esa facha y la tía no me responde. Que ella no se llamaba así, que no se llamaba así. Dentro de esta organización tengo que dar pasos y pasos muy serios. Pasos muy serios porque se me presenta la necesidad de armarme. Y para mí, en un comienzo, pues supone un trauma el que me haga con un arma. Con un arma dentro de toda la tradición antiviolenta de la Iglesia, por lo menos tal como la vivíamos, supone un paso muy fuerte. Y sin embargo me decido a ello porque es la única prácticamente garantía que tenemos en contra de la policía. Durante ese tiempo, en la zona donde yo empecé a actuar en ETA, que fui, me parece, el primer militante en aquella zona, o uno de los primeros, o por lo menos yo estaba solo entonces cuando empecé, fue muy dura porque había un enfrentamiento bastante grande con Egui, que tenía mucha fuerza en aquella zona. Egui no entendía en aquel momento la lucha de ETA, la lucha en la que quería entrar ETA, la lucha armada fundamentalmente. Entonces, personas que eran amigos desde críos, éramos amigos, y empezaron pues a romper conmigo, a cortar conmigo, e incluso en los grupos de danzas, en los grupos culturales en los que solíamos desenvolvernos entonces, pues llegaron a hacerme el boicot, ¿no? Recuerdo también momentos tristes de soledad, momentos de 4 horas antes de llegar a la cita, que tenías que tomar el chiquito en un bar, el chiquito en otro bar, el chiquito en otro bar, hartarte, coger un autobús para ir al pueblo de al lado, y luego volver a ese mismo pueblo para que la policía no diera contigo. En primer lugar, empecé a trabajar como militante de base, como militante de pueblo. Me dedicaba a hacer pinturas, distribución de propaganda, en fin, los clásicos trabajos que hace un militante. Posteriormente, pasé a trabajar en la mesa de Tolosa, mesas de zona, liberado de zona, Perrial de Buru, en la zona de Guipúzcoa, y posteriormente miembro del BT, del Biltzar Txipia de ETA, y posteriormente miembro del Comité Ejecutivo de ETA.
Mi trabajo como herrialdeburu era coordinar, o sea, todas las actividades que en esa zona se desarrollaban, o sea, todas las que la organización consideraba, tras consulta realizada en las mesas formadas en esos pueblos, para su ejecución. Dentro de ETA yo no he tenido ningún cargo en especial, he sido una militante de base que estaba en la mesa de DEVA. Mi paso por ETA es muy rápido. Vamos, apenas me da tiempo de decir que soy un hombre que en ETA haya hecho alguna labor, porque entro en febrero, tengo que escaparme de casa en marzo y mi detención es en abril. Dejé de ser responsable de propaganda quizás por mi capacidad o mi temperamento de acciones, y pasé a ocuparme de acciones especiales en el que era necesario pues utilizar las armas como pistola y metralletas, bombas de mano, pues y unas cuantas cosas necesarias para luchar contra el fascismo. Y empecé a trabajar, en primer lugar, en el Frente Cultural, haciendo estudios, y el primer estudio que elaboré en Iruña fue de la situación de las empresas, el capital que tenían y los obreros que trabajaban en cada empresa. Un mismo elemento hacía de todo, es decir, confeccionaba propaganda, estaba en las comisiones de fábrica, participaba en las asambleas de fábrica y de barrio, estaba en los grupos culturales, trataba de impulsar las icastolas y a la vez hacía atracos, es decir, hacía atracos o bien de dinero, de dinamita o de multicopistas, etcétera, o sea, hacía acciones militares, ¿no? Recuerdo escapadas de compañeros que por ser euskaldunes o por ser de ETA eran acogidos en las casas, y la policía y la Guardia Civil era burlada. Dentro de todo esto, claro, también hubo sus momentos muy, muy malos. He tenido 4 escapadas a tiros y una estando montado con la Guardia Civil en el coche, apuntándome el que estaba al lado mío en el volante. Yo estaba en el volante, entonces el que estaba al lado mío a la derecha estaba con la metralleta apuntándome y el de atrás con la pistola en la nuca, y pude, en un momento en Tolosa y tal, pude despistarles, me salté del coche en marcha y me largué, ¿no? Bueno, y otras pues he salido entre árboles, pues entre manzanos y tal, pues a tiro limpio, y bueno, unas cuantas cosas así, ¿no? Los problemas económicos eran serios, en el sentido de que nos teníamos que arreglar por medio de las cuotas de los militantes y de la gente que nos aportaba, pero esto como todo Dios se puede imaginar, siempre era reducido, o sea, para las necesidades de la organización. E incluso, o sea, después de haber aceptado en una de las asambleas la autofinanciación a través de préstamos, o sea, atraco a bancos y demás, incluso en este sentido eran difíciles, dado que la organización no era una cosa muy grande y la información que se podía pasar de entidades de ese tipo tampoco nos posibilitaba llevar a cabo muchas acciones de este tipo. Actuábamos contra los medios económicos del franquismo, que eran los bancos, y hacíamos nuestros atracos. El Izco de la Iglesia era realmente maravilloso haciendo aquellos atracos, y otros compañeros también, pero fundamentalmente Izco. Bueno, luego otra de las acciones también muy majas y muy importante a nivel económico, porque supuso 2,5 millones, que entonces era un gran capital y el mayor entonces que se había conseguido, fue el asalto y bueno, la requisa a la empresa Metacal, y que se consiguió 2,5 millones y tal. Además, una cosa bastante espectacular fue entonces, ¿no? Una furgoneta se puso delante de la que llevaba el dinero, nos bajamos de las furgonetas y tal, y cogimos el dinero. Un recuerdo así vivo que me viene ahora es precisamente el primer contacto que tengo con el responsable de zona, que era Joaquín Gorostidi, Pocholo entonces. Dejó una fuerte influencia, no, un impacto, quiero decir, la manera en que se desarrolló en un piso deshabitado, el hombre con una pistola que no me la enseñó, pero yo se la vi, todo el entorno ese que, no sé, misterioso que da, me parece a mí, la clandestinidad, la vida en clandestinidad. Yo fui encargado de la propaganda dentro de la organización, entonces a mí la organización no me encargó ninguna labor de tipo armado, diríamos, pero sí me tocó estar cerca de acciones armadas en las cuales había que tomar decisiones de tipo militar. Yo nunca fui armado. O sea, yo siempre he llevado actividades más bien de tipo legal,
entonces nunca llevaba armas. Además, yo a ese nivel pues tenía, y sigo manteniendo, creo que era una teorización correcta, de que, o sea, yo desempeñaba cosas más o menos legales a ese nivel, y llevar un arma a ese nivel pensaba que era contraproducente para mí, porque me podían mirar en un control, me podían descubrir en un control el arma, y que efectivamente eso, más que una ventaja, me suponía un inconveniente. Nunca participé en ninguna acción armada, excepto cuando me detuvieron, cuando fui a sacar la lancha de la cárcel. Por cierto, tiene gracia porque participé en esa acción con metralletas, con bombas de mano. Yo no había disparado nunca una metralleta. De una bomba de mano solo sabía que había que sacarle así una arandela y después se tiraba. No había tirado tampoco nunca una metralleta, y había tirado, no creo que había llegado ni a 12 tiros de pistola para entrenarme. No teníamos balas, las balas había que utilizarlas para otras cosas, no para entrenarnos. Pero tiene gracia porque cuando hablan de que nos entrenábamos en Argelia o en Cuba, así hice la primera acción armada, cuando nunca participé en ninguna actividad armada. Empezamos a hacer acciones con un significado más simbólico que otra cosa, pero que tenían una repercusión bastante fuerte, pues desde por romper lápidas o hacer requisas, poner bombas en monumentos, etcétera. Pero lo que pretendíamos era que hubiera una lucha diaria, y que, confiando en que se iba a despertar bastante la conciencia del pueblo, en especial de los jóvenes, como yo creo que así fue. Pero eso creaba una dinámica, y crea una dinámica de enfrentamientos constantes entre la policía y ETA y nosotros, y una dinámica que cada vez sabíamos a dónde nos conducía. Iba a conducir un enfrentamiento abierto para el que nosotros no estábamos preparados. Entonces intentábamos siempre echar marcha atrás, intentar otra vez organizar al pueblo, dar más importancia al Frente Obrero, etcétera, pero pues las detenciones que se producían pues eran con heridos y con muertos. Eso nos llevaba a dar una respuesta de tipo armado, de tipo militar, y durante todo el año 68 pues estuvieron produciendo estos problemas por primera vez en ETA, y que son problemas que todavía pues no se han solucionado ni a nivel teórico ni a nivel práctico, y que son los problemas típicos de Euskadi desde entonces, y todas las decisiones y todas las divisiones vienen de ahí. En diciembre de 1966 se celebra en un caserío de Gaztelu la primera parte de la quinta asamblea de ETA, en la que se expulsa de la organización a la tendencia llamada liquidacionista. Xavi Echevarrieta, que tiene entonces 21 años, es elegido para presidir la asamblea. Meses después, en la segunda parte de esta quinta asamblea, ETA se define ya como un movimiento socialista vasco de liberación nacional. En la Semana Santa de 1967 se celebró la segunda fase de la quinta asamblea de ETA, en la cual se elaboró la teoría revolucionaria de ETA y se crearon 4 frentes: el frente político, el frente socioeconómico, el frente cultural y el frente militar. Y desde unos principios populistas del pasado del nacionalismo vasco, llegamos a unos principios realmente marxistas. Todo ello venía de la quinta asamblea, y una quinta asamblea que se había dicho que la liberación de nuestro pueblo era una liberación social y nacional. Xavi Echevarrieta en todo este proceso jugó un papel muy importante, fundamentalmente en clarificación política, el ser un poco el introductor del marxismo en la organización. La tarea más urgente y más importante que teníamos encima era la potenciación que entonces se estaba dando en ETA a lo que se llamaba